¿Y cuáles son las causas de los accidentes? ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Entonces, ¿por qué ocurren estos accidentes? ¿Ocurren por la mala suerte? ¿Ocurren por la fatalidad? No, por el destino. Es que ya estaba escrito en el destino que esta persona el día de hoy tenía que irse al cielo. O porque es martes 13, como decimos acá en el Ecuador, martes 13, ni te cases ni te embarques. No, no son ninguna de estas las razones por las cuales ocurren los accidentes, ¿sí? Los accidentes ocurren el 85% por fallas humanas, el 12% por fallas mecánicas y apenas un 3% por fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ocurre un accidente de tránsito donde un bus se impacta contra una casa. Al impactarse contra la casa, muere el conductor, muere el ayudante, pero resulta que al momento del choque rompe una columna y al romper la columna cae la losa de la casa y mata a dos personas que vivían ahí. Entonces, en un mismo evento mueren cuatro personas. Cuatro personas. Ahí llegan las autoridades a realizar la investigación del accidente y cuando comienzan a realizar la investigación, ellos determinan que hubo una falla en los frenos del bus. Entonces, ¿en qué categoría cae la falla de los frenos? ¿En fallas humanas, en fallas mecánicas o en fenómenos de la naturaleza? Y claro, va a quedar encuadrado aquí dentro de la estadística del 12% que corresponden a las fallas mecánicas. Pero ahí surgen dos preguntas. La primera, ¿quiénes dan mantenimiento a los equipos, a los automóviles, a los buses? Somos las personas. ¿Y quién aún sabiendo que yo tengo un equipo que no está operativo, yo decido utilizarlo, yo decido operar ese equipo, yo decido conducir ese bus? Pues somos las personas. Entonces, esta estadística aquí, en realidad lo que me está indicando es que el 97% de los accidentes ocurren por fallas humanas, porque somos las personas las que damos mantenimiento, somos las personas las que decidimos utilizar o no el equipo, más allá de que no se haya realizado el mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el 97% de los accidentes ocurren por fallas humanas. Y las causas de los accidentes se dividen en dos grandes grupos. El primero, que son las causas básicas, a través de los factores personales y de los factores situacionales, y luego las causas inmediatas que tienen que ver con los actos inseguros o actos subestándar y las condiciones inseguras o condiciones subestándar. ¿Qué significan los factores personales? Dentro de las causas básicas tiene mucho que ver con la selección del personal. ¿Qué tan competente es la persona para ejercer su función? Y estas competencias están en función de ¿qué? De la formación, de las habilidades, de la experiencia y del conocimiento que puedan tener estas personas, ¿no? Y también una parte, si cabe el término, de sus condiciones fisiológicas, de sus condiciones físicas. Porque por poner un ejemplo grosero, yo no puedo poner a una persona que sea pequeña de estatura a colocar cajas en una estantería que está por encima del nivel de sus hombros. Como tampoco puedo colocar a una persona demasiado alta para que coloque cajas al nivel del suelo, ¿no es cierto? Esa persona a cada momento va a tener que estarse agachando y así por el estilo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la selección de personal. En cambio, los factores situacionales son los que tienen que ver con el entorno, con el diseño, con los equipos, con las maquinarias, con el área propiamente dicha donde se realiza el trabajo. Entonces, de repente me dicen, Byron, ¿sabes qué? Hay que diseñar una rampa, hay que diseñar una rampa que sea de doble sentido, entonces, para que circulen por ahí los LHDs. Y yo digo, bueno, el ancho de un LHD, por poner un ejemplo, es de 2,5 metros. Entonces, ida y vuelta, yo lo voy a hacer la rampa de 5 metros. Es decir, de poder, yo puedo diseñar eso, pero no debo. ¿Por qué? Porque no estoy dejando un espacio
para las maniobras, no estoy dejando un espacio para las curvas, y entonces lo que voy a hacer yo es prácticamente provocar en algún momento dado un choque frontal, porque no van a tener espacio, es demasiado estrecho. Entonces, ese es un factor situacional, tiene que ver con el diseño del puesto de trabajo, ¿no? Y las causas inmediatas que se dividen en dos grupos, ¿no? Y que es donde vamos a hacer un poquito de detenimiento y un ejercicio para determinar cuáles son los actos inseguros o actos subestándar y las condiciones inseguras o condiciones subestándar, ¿ya? Entonces, cuando yo pregunto, ¿es lo mismo un acto inseguro que un acto subestándar? Probablemente muchos digan que sí, y probablemente otros digan cuál es la diferencia, qué es inseguro y qué es subestándar. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para circular por una zona escolar? Probablemente unos digan 40 kilómetros por hora, otros digan 30, otros dirán, no, es 25, otros dirán 20. Y entonces, cuando yo tengo esa diferencia de criterios, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué? Porque lo que es seguro para el que dijo 40 va a ser inseguro para el que dijo 30. Lo que es seguro para el que dijo 30 va a ser inseguro para el que dijo 25. Y lo que es seguro para el que dijo 25 va a ser inseguro para el que dijo 20. Entonces, con esa diversidad de criterios, yo lo que tengo que hacer es colocar ¿qué? Tengo que colocar un estándar, un valor, ¿no es cierto? Un valor que me demuestre que efectivamente la velocidad máxima permitida para circular por una zona escolar es 25 kilómetros por hora, por ejemplo. Ahora, ¿de dónde salen esos estándares? Esos estándares salen pues de normas, muchas veces internacionales, donde ya se probó y se llegó a determinar que sí, que efectivamente la velocidad máxima es 25 kilómetros por hora. Por otro lado, cuando yo no tengo un estándar o un valor internacional que ya haya sido probado, pues justamente me tocan hacer a mí las pruebas para poder llegar a determinar justamente cuál es la velocidad máxima que en este caso se puede circular por una zona escolar. Entonces, cuando yo hablo de acto o de condición insegura, estamos hablando con cierto grado de subjetividad, ¿sí? Porque lo que es seguro para uno va a ser inseguro para otro. Cuando nosotros estamos hablando de actos subestándar o de condiciones subestándar, es porque ya tengo yo un valor, una norma que ha sido establecida, y cuando yo violo o no sigo ese estándar, pues entonces o estoy cometiendo un acto o